Bien, necesito que me ayude. Yo ayer estuve predicando en una iglesia y doy gracias a Dios por esa invitación, pero a veces hablábamos con Emanuelito, uno mientras más sale, yo tuve la oportunidad de predicar en algunos lugares en Estados Unidos, y mientras uno más sale, más ama su casa. ¿No les pasa? Bueno, ustedes no son muchos de salir, pero uno que tiene la oportunidad de conocer tantos lugares, no es que las otras sean malas, no es que, pero es hasta cuando uno está en un hotel, uno echa de menos su cama. Dígame que no. Cuando uno está en otro lugar, aunque lo atiendan muy bien, a mí me atienden bien cuando yo salgo, demasiado bien digo yo, pero cuando voy a las casas de mis hermanos me siento muy cómodo, pero no hay como su casa. Dígame que no es así. Su casa, su cama, su baño. No importa si el otro es mejor, no tiene que ver con eso, es que la comodidad de lo que es de uno, ¿no es verdad? Así que, de hecho, ayer conversábamos con Emanuelito y decíamos que él me acompañó a predicar. Y decíamos eso, que no hay como estar en nuestra casa, con nuestros hermanos. Es una cosa completamente diferente. ¿Me dice amén a eso? Muy bien, entonces vamos, póngase en pie a Hebreos capítulo 4, verso 14. Vamos a leer la palabra del Señor y usted me va a ayudar, porque anoche tanto gritar, hermano, quedé medio afónico, así que usted me tiene que ayudar a predicar la palabra del Señor. Prepare sus codos. Prepare sus codos para que dé unos buenos codazos al lado y su boca para que me pueda confirmar la palabra. Amén, iglesia. Muy bien, dice la Biblia: por tanto, teniendo un gran, ¿cómo es? Es grande, ¿no? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Me bajaste el volumen, mijo? Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El verso 15 es como negativo en la forma que lo expone, pero si bien lo pudiésemos leer de otra forma diciendo porque tenemos, ¿sí? Ahí dice porque no tenemos, pero podríamos leerlo en una forma como porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. ¿Está conmigo en eso? ¿Cuántos creen que tienen un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades? Muy bien, tome asiento, por favor. Quiero intentar ser lo más claro esta mañana. El Espíritu Santo puso algo muy fuerte en mi corazón y quiero tratar de transmitirlo de la forma en como Él me lo dio. Y le digo esta mañana porque en realidad intentar hablar de la revelación de Jesucristo no es un tema fácil, no, para nada, no es sencillo. De hecho, hace días atrás estábamos con Pía ordenando algunos mensajes y para mí enseñarlo y para mí hacer un mensaje, el bosquejo de un mensaje me es sencillo por la práctica, por el estudio y por la gracia del Señor. Distinto es cuando uno tiene que preparar algo que tiene que ver con lo que Dios puso en su corazón, que demanda tanto. Y esta semana en lo particular, para mí fue difícil encontrar esa voz del Espíritu Santo que pudiese darme. Todos los días iba a estudiar y le decía a mi esposa en la mañana: amor, no recibí lo que siento que el Señor me tiene para mí. Y fue todos los días y estaba preocupado. El día viernes, de hecho, desesperado, le decía a mi esposa: no sé qué voy a hacer porque no sé si me puede entender. No es lo mismo predicar un mensaje a hablar lo que Dios quiere que uno hable. No es lo mismo contar una historia de la Biblia a tratar de escuchar la voz de Dios y estar alineado en el oído y la boca con las personas. Predicar lo que Dios quiere que la gente escuche, eso no es fácil porque eso demanda mucho de nosotros. No es lo mismo hacer un bosquejo. Uno pudiese tomar cualquier pasaje de la Biblia y hacer un bosquejo bíblico, pero distinto es intentar conectar la voz de Dios al oído de nosotros para luego procesarlo en nuestro espíritu, soltar la palabra. Eso es otro rollo, eso es distinto. Y esta semana estuvo, por eso digo esta mañana,
mañana, porque solamente esta mañana, anoche me quedé estudiando, pero no había forma. Y esta mañana, cerca de las 4 o 5 de la mañana, el Espíritu Santo ya me dio la palabra y sabe, uno descansa. Cuando uno ya tiene la palabra, uno dice, wow, aquí está. Esto es lo que Dios quería hablar a la iglesia. Y por eso digo que, y esta mañana, ¿sabe cómo estoy contento? Estoy contento, esta mañana estoy feliz, estoy gozoso, porque cuando uno ya recibe la palabra y sabe lo que tiene que decir, entonces es muy sencillo, porque uno lo único que tiene que hacer es el canal donde la palabra del Señor tiene que fluir, y sabemos que esta palabra trae sanidad, empodera, cambia, transforma. Es el poder de la palabra, no, eso es independiente del predicador que haya de turno. Cuando el Señor habla, independiente de si es Jeremías, si es Isaías, si es Ageo, es la voz de Dios hablándole al pueblo. Así que déjeme intentar hacer esta pequeña introducción. Se lo digo y le abro mi corazón. No sé si lo puede recibir así, pero intento abrir mi corazón para que usted vea que nosotros, y tratar de entender, y escuche bien esto, que nosotros somos hombres. No porque a veces la iglesia a veces ve a los predicadores o ve a los hombres de Dios como seres especiales, y no lo somos. Somos hombres de Dios, llamados por Dios para cumplir una función en medio de la iglesia. El apóstol Pablo decía: yo, Pablo, siervo, colaborador en medio de vosotros, apóstol de Jesucristo en medio de ustedes. La idea es que seamos y entendamos nuestra posición, ni más ni menos, sino nuestra medida exacta. Eso no es deshonrar el llamado, todo lo contrario, porque todo lo que usted no honra, entonces usted lo pierde. Todo lo que usted no honra, lo perderá. Escuche eso bien. Si usted no honra su cuerpo, usted no honra su salud, usted perderá su salud. Si usted no honra sus finanzas, usted perderá sus finanzas. Uno debe darle honra al matrimonio, a la vida, al llamamiento. La Biblia habla del llamamiento como una honra. Nadie toma para sí esta honra. El llamamiento es una honra, y uno tiene que darle el lugar que Dios le ha dado a ese llamamiento. ¿Me dice amén? Dígame con fuerza, amén. Eso es. Entonces hemos establecido que la vida de Jesús no cambia las personas. ¿Por qué lo decimos así? Aunque uno pudiese ser una frase dura, el hecho es que usted puede escuchar y puede ver, y muchas veces nosotros vimos la historia de Jesús plasmada en una película, la leímos y la escuchamos y la conocemos. Nosotros venimos de un país donde se habla mucho de Jesús, pero eso no cambia a las personas. De hecho, escuchar de Jesús no cambia, pero sí la revelación de Cristo puede transformar nuestra vida. Y una constante, escuche bien, sintonía, permanecer en Cristo hará que las cosas en nuestra vida sean constantemente nuevas. Por eso no debemos acostumbrarnos a lo viejo, porque siempre Dios, estando en Cristo, nos va renovando. La Biblia dice, y no es un mensaje solo para los nuevos convertidos, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, escuche bien, la Biblia dice está en Cristo, o sea, es permanecer en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y entonces todas las cosas son hechas nuevas. ¿A quiénes? A los que están en Cristo. Por lo tanto, el permanecer en Cristo es la garantía de vivir constantemente cosas nuevas. Por eso no se asuste cuando cosas cambian, porque es parte de vivir en Cristo. Hay personas que salen de nuestra vida y personas llegarán a nuestra vida porque es parte de la nueva vida en Cristo Jesús. Porque Dios nos conecta con personas, porque esas personas necesitan algo que usted tiene y que yo tengo. Y a veces personas terminan su ciclo con nosotros. No se asuste cuando alguien se vaya de su lado, a menos que sea su responsabilidad ese corte. O sea, no es el hecho de que usted ande rompiendo relaciones, sino el tratar de afirmar las relaciones, porque las relaciones son productivas en el reino. O sea, nos necesitamos los unos de los otros. Por eso no es, escuche bien, no vaya a confundir el hecho de que usted termine una relación, que usted violente una relación, que usted corte una relación productiva. Usted tiene que identificar las personas con las cuales usted está y que Dios les puso en su camino y afirmar esas relaciones en su vida. Eso es entonces entender que Dios pone personas en mi vida y yo debo afirmar esa relación con las personas que Dios ha puesto en mi camino. Pero cuando alguien se va de nuestro lado, cuando alguien decide marcharse, cuando sentimos que un ciclo se cerró, a veces nos pasa, a mí me pasa mucho. Yo estuve con compañeros, la pasaba bien con mis amigos, pero hoy no tengo tema. Ya hoy día cuando me junté
junté, bueno, hace rato no me junto, pero hace un par de años atrás me juntaba con ellos y no había tema. Me trataba de reír de las cosas antiguas, pero ya no había tema, ya se había cortado esa relación. No la violenté, todavía tengo cariño por ellos, pero hoy estamos en una nueva etapa. Por eso a veces Dios corta relaciones y nos une a nuevas relaciones. No es violentar, no es cortar, es tratar de permanecer. Pero si hay alguien que a ti te bendice, pero si hay alguien que tiene algo para ti, pero si hay alguien que tenga un cántaro de agua sobre sus hombros, entonces debemos conectarnos, porque hay hombres que tienen algo que nosotros necesitamos de ellos. Dígame amén a eso. Por eso la mayor virtud de Ruth fue permanecer al lado de esa señora llamada Noemí. Es la mayor virtud. De hecho, cuando vos preguntas quién es esa jovencita, ellos le dijeron a los siervos: ella es Ruth, aquella que está con su suegra y que no la ha abandonado. Entonces eso hizo que vos abrieras su corazón, porque la fidelidad en una relación es importante. El que seamos fieles, el que seamos consecuentes, el que seamos leales. ¿Usted cree que eso es importante? La lealtad en medio de nosotros, la lealtad familiar, la lealtad entre hermanos, eso es muy importante. Dígame amén a eso. No operamos en el espíritu de Judas, traicionando y vendiendo nuestras relaciones. Operamos en el espíritu de Cristo, manteniendo a pesar de nuestros errores y perdonándonos para seguir caminando en Cristo Jesús. Entonces, no solamente, escuche bien, necesitamos la idea de la revelación de Cristo. No es emocionar a alguien, sino empoderarnos y traernos a la adoración, porque en la medida que tengamos una mayor revelación de quién es Cristo, escuche bien eso, la revelación de Cristo me lleva a la adoración de Él. No es que usted adore para recibir revelación, usted adora porque tiene revelación de quien adora. Porque qué triste sería cantar a alguien que no conocemos. Sonaría bien, sería lindo, habría una buena canción, pero usted adora por cuanto el conocimiento. Por eso cuando usted quebranta su corazón, o hay personas que quebrantan su corazón, ese quebrantamiento de corazón manifiesta el conocimiento que tiene de a quién le está cantando. Por eso una misma canción suena tan distinta en la boca de uno o de otro. No por el tono de su voz, sino por la revelación de Cristo. Porque la revelación de Cristo nos lleva a la adoración de Él. Por eso cuando el Señor se encuentra con un hombre que había sido ciego, y la Biblia dice que le preguntaban, y usted conoce la historia, que toda la vida fue ciego, y cuando él le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Y él dijo: ¿quién es para que yo crea? El que te habla, ese es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró, porque la revelación de Cristo nos lleva a la adoración. Qué triste es cantar sin tener revelación de quién es Cristo. Por eso hay canciones que tocan nuestra vida, porque hay canciones que de alguna forma están alineadas con lo que nosotros vivimos. Había una canción antigua que decía: una llaga podrida era mi vida. Es media mexicana esa, ¿no? Una llaga podrida era mi vida, cuando en medio de la basura es como triste, es media mexicana. Pero había gente que cuando cantaba esa canción lloraba, porque para ellos era el reflejo de su vida como una basura, como una herida podrida, y que Cristo vino a rescatarlo. Hay algunos que cantaron canciones como Cansado del Camino, y no es que esté mal, son canciones que de alguna forma nos conectan con lo que vivimos en algún momento, y eso a usted lo emocionó, eso a usted lo hizo recordarse de dónde el Señor lo había sacado, y usted se conecta en adoración porque usted sabe dónde estaba allí. Hay personas que dicen: levanto mis manos aunque no tenga fuerza, y usted sabe y se conecta porque muchas veces le tocó levantar sus manos sin fuerzas, pero el Señor tocó esas manos, el Señor les bendijo, el Señor le tocó con su Espíritu Santo, sanó sus heridas, calmó sus dolores, le respondió el Señor. Entonces nos conectamos en la revelación con la adoración. Pero cuando nosotros no tenemos la revelación y luego cantamos algo, entonces esa canción, por muy profunda que sea, nos es indiferente. Hermano, sale larga.
No hallamos cuándo terminar. Decimos Dios otra vez la misma canción. Pero cuando entendemos la revelación y conocemos quién es Cristo, y justamente una canción se alinea con algo de nuestra vida que hemos vivido, que hemos pasado, o cuando usted sabe, a mí me emociona mucho la canción Hijo de Dios, recibe toda gloria, porque es una revelación que hay de Cristo en mi vida, y yo le doy gloria al Señor a través de esa canción, y esas cosas nos hacen llevar a la adoración, porque toda revelación me lleva a una adoración verdadera. Todo lo demás que usted pueda cantar puede sonar bien, pero no puede generar nada. Pero la adoración verdadera sacude los cimientos de nuestra vida. Por eso la Biblia enseña que cuando los profetas querían profetizar, a veces necesitaban un tañedor, alguien que viniera a tocar, alguien que trajera un instrumento para que pudiera revelarse el Señor por medio de una palabra profética, porque en medio de la alabanza Dios se mueve en medio de su pueblo. Y esa es una verdad absoluta, que Dios se mueve en medio de la alabanza, pero no en medio de las canciones. Es muy distinto cantar que adorar. Es muy distinto entonar una canción todos juntos aquí que elevar una alabanza de adoración a Dios con un profundo sentir de lo que estamos haciendo, con un conocimiento pleno de a quién le cantamos, con una conciencia y revelación de quién es Él. Por eso la Biblia dice que cuando los ángeles o los 24 ancianos o todo el cielo entero comienza a ver al que vive por los siglos de los siglos de los siglos, dice que sacan sus coronas y se postran delante de Él en adoración, porque la revelación del Cordero genera adoración de su pueblo. Pero es distinto el hecho de cantar, porque aquí todo, y de hecho toda la gente canta y todos cantamos, pero no es lo mismo cuando estamos en adoración bajo la revelación de quién es Cristo. Esas notas, esa alabanza sale distinta. Por eso cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos tenían la revelación de quién era Él y adoraron con himnos, y dice la Biblia que era su adoración tan hermosa que a pesar que estaba bañada de sangre y de dolor y de injusticia, a pesar de eso, la Biblia dice que los presos oían los himnos y la adoración que ellos hacían delante de Dios, y eso provocó que vino un terremoto y sacudió los cimientos de esa cárcel, porque una adoración verdadera sacude los lugares donde nosotros estamos. Dígame amén fuerte a eso. Entonces eso no requiere un micrófono, eso no requiere un piano, eso requiere un corazón. Eso no era un concierto en la cárcel, eso era una adoración genuina, basada en el conocimiento, no solo en los momentos y condiciones que se viven, porque no solamente debemos condicionar nuestra alabanza a los momentos de nuestra vida, sino a la revelación que tenemos de Cristo. O sea, usted no puede solamente cantar cuando todo está bien, y cuando no está bien usted amurrarse con las manos abajo y usted decir no, yo no levanto mis manos porque estoy enojado, porque una verdadera revelación de Cristo nos hace adorar aún en medio de los peores momentos de nuestra vida, nos hace levantar nuestras manos, nos hace abrir nuestra boca, independiente de los escenarios de nuestra vida. Nosotros levantamos una alabanza a Dios, y esa alabanza es un perfume grato delante de nuestro Dios. Así que debemos conectar nuestra vida en adoración a Dios, no a un micrófono. Son buenos, necesitamos alabanza. Qué bueno es tener tan buen grupo de adoración en este lugar. Qué bueno es tener tan buenos músicos, adoradores, personas que adoren al Señor con un corazón genuino. Pero eso, por mucho que esté acá, allí donde usted está, usted puede conectar con Dios por medio de la adoración, independiente del momento, en su casa, en su trabajo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos ido en la micro, en el auto, en el metro, caminando por una calle, y de pronto una alabanza viene a nuestro corazón y quebranta nuestro corazón y comenzamos a llorar? No hay luces, no hay música, no hay micrófono, pero está la presencia de Dios y un corazón inclinado hacia Dios, reconociendo su soberanía bajo la revelación de quién es Cristo. Entonces debemos nosotros orientar nuestra adoración a la revelación de Cristo. Establecimos entonces que muchos se emocionan con la vida y muerte del Señor, pero quedan atrapados en esa emoción, pero no conectan con Cristo, que es la deidad. Entonces establecemos, y el día viernes comenzamos hablando un poco de esto,
que hemos establecido que para la iglesia hablar de lo sobrenatural es una palabra que de pronto está casi, no digo que esté fuera de lugar, pero casi fuera de lugar, entendiendo que nosotros debemos operar en lo natural de Dios. Eso para la gente puede ser sobrenatural, pero para la iglesia debe ser una acción natural. Porque ¿cómo vamos a llamar sobrenatural a algo que en la dimensión de Dios es natural? Entendiendo que Dios se mueve con obras maravillosas. Eso para la gente debe ser algo extraño, para la iglesia debe ser algo normal. O sea, anormal sería que no sucediera. Extraño sería que todo siguiera igual. Diferente, algo que me pueda sorprender. Para Dios no es extraño ver y operar en su poder en medio de la iglesia. Por eso la iglesia debe vivir en lo natural de Dios. Insisto, extraño es que cosas gloriosas no sucedan, porque donde está Dios, cosas gloriosas siempre van a suceder. Por eso cuando, por ejemplo, yo me imagino la primera vez que cayó maná del cielo, la gente corría y recogía, algunos guardaban más. ¿Se recuerda usted que el maná la gente guardaba más para el otro día? Pero en la noche, pasada las 12 de la noche, ese maná se llenaba de gusano, porque el Señor diariamente ya tenía maná para ellos. Por lo tanto, los días siguientes, aunque era algo glorioso ver caer maná del cielo, pan, comer ese pan, saciarse de ese pan, ya para ellos era normal. Y incluso en un momento ellos despreciaron eso y dijeron: ¿hasta cuándo vamos a comer este pan que no nos sabe a nada? Y de alguna forma es el cuidado que debemos de tener, de no llamar común las cosas sagradas para Dios. Pero ellos entonces menospreciaron. ¿Pero por qué? Porque era tan común para ellos ver la columna. Para ellos era tan normal ver una piedra, hermano, la roca. Usted va a ver en la escritura que la Biblia dice que la roca era Cristo. Y Cristo caminaba con ellos, una roca que vertía agua. Esa roca, la Biblia dice que era Cristo, que caminaba con ellos en el desierto. Para ellos era normal ver una roca caminar. Para ellos era normal que la ropa se alargara. Ellos crecían y la ropa crecía. Su pie no se hinchaba, su calzado se estiraba con ellos. No habían enfermos en ellos. Era todo tan hermoso. La nube los seguía, había un fuego de noche y había una nube de día. Todo eso era glorioso, pero ellos entonces veían, para ellos no era sorprendente, eso era lo natural. Y los niños crecieron viendo eso. Una generación completa que nació en el desierto, comenzaron y crecieron y nacieron bajo la nube, viendo lo de Dios, lo natural de Dios manifestado en su vida. Por lo tanto, para esa generación no era extraño ver esa nube, no era extraño creer que Dios podría abrir el mar. Para los israelitas extraños, los primeros que enfrentaron el mar, era difícil pensar que eso se pudiese abrir. Pero para los que nacieron en el desierto, ellos podían creer todo, porque crecieron en un estado de gloria de Dios manifiesta. Es tan importante esto, llevar a nuestros hijos a un estado de gloria, a que ellos puedan normalizar que lo que vivimos hoy día. Hablar de esto es decir que nuestros niños deben crecer en un estado de gloria. Es que decirle a nuestros hijos que esto es normal que suceda, que mi hijo crezca sabiendo que es normal que Dios provea. Es meterle el chip a mi hijo de pequeño, decir que mi hijo no se sorprenda cuando algo glorioso sucede en su vida, sino que decirle que eso es parte de lo natural de Dios, es caminar en la dimensión de Dios, en lo natural. Que mi hijo de pequeño sepa que tiene un Dios proveedor, que tiene un Dios sanador, que tiene un Dios de paz, que tiene un Dios que lo va a defender. Que él no llegue diciendo: hay algo glorioso ocurrió, sino que él sepa que eso es parte de creer de lo natural de Dios. Operar en la dimensión de Dios es caminar en cosas gloriosas y hacer de eso un estilo de vida. Que mi hijo sepa que cuando de pronto haya un problema, sepa: no, pero yo opero en lo natural de Dios. Hacerlos crecer bajo la nube es eso, demostrarle a nuestros hijos que ellos pueden confiar en Dios, que pueden tener una fe superior a la de nosotros, que pueden creer que Dios les puede suplir, que ya que nosotros peleamos con tantos gigantes, hacerle notar que nosotros y ellos también pueden seguir derribando gigantes de su tiempo, que ellos tienen poder y autoridad, y que de pequeños sepa que la respuesta está en Jesús, y normalicen en su vida caminar en la dimensión de Dios. Yo no entiendo cómo en la iglesia ha crecido la incredulidad en vez de crecer la fe. Hoy tenemos una iglesia más incrédula.
No solo hablo de aquí, sino de todo lugar, cuando debiésemos, después de 2000 años, tener una iglesia llena de fe. Con todo lo que Dios ha hecho a lo largo de la historia, debiésemos tener una iglesia llena de fe. Una iglesia que crea, sí, una iglesia que nació, escuche bien, los padres nuestros nacieron en un avivamiento. En 1909 es en un avivamiento glorioso, donde cosas gloriosas sucedían. Pero algo pasó en el camino, que al día de hoy muchas iglesias operan sin fe, operan en lo natural. Es extraño que una persona tenga una sanidad en la iglesia. Es extraño, o lo hacen pasar adelante, cuentan testimonios de que alguien recibió una provisión, cuando la iglesia debiese, la iglesia que camina en la dimensión de Dios, debe ser normal en su diario vivir. Hoy yo le quiero decir esta palabra: no se sorprenda de lo que Dios va a hacer, porque Dios comenzará a hacer maravillas. Dios comenzará a mover su mano en su trabajo. Dios comenzará en los estudios. Dios comenzará a abrir puertas que estaban cerradas. Cuando caminamos en la dimensión de Dios, hay cosas que antes no vimos que ahora comenzaremos a ver, y tenemos que hacer de nuestros hijos hombres de fe. Que ellos aprendan. Ellos están naciendo bajo una nube. Yo no crecí en este ambiente. Yo no crecí viendo estas cosas tan gloriosas. Yo escuchaba otras cosas. Yo escuchaba qué triste es, qué difícil es servir al Señor, pero ahí vamos. Yo escuchaba pura queja. Escuchaba otras cosas. Yo no escuchaba cómo se levantaban jardines. Yo no escuchaba cómo había provisión, cómo hombres de fe creyeron a una palabra. Hay cosas que yo no escuché, pero que mis hijos están escuchando. Por lo tanto, yo creo que ellos están naciendo bajo una nube, y que la gloria de ellos será mayor que la mía. Yo no puedo levantar una generación incrédula viendo todo lo que yo he visto, conociendo todo lo que yo he conocido y creyendo todo lo que yo creo. No podemos levantar una generación incrédula en medio de nosotros que somos hombres de fe. Nuestros hijos tienen que crecer más en lo espiritual. Ellos debiesen caminar en la dimensión de Dios en forma natural. Y si no lo han hecho hasta ahora, preocúpese de cambiar la mentalidad y operar y creer que todo es sobrenatural. Porque caminar en la dimensión de Dios es caminar en lo natural de Dios. O reciba esa palabra, por favor. ¿Puede recibir esa palabra? ¿Cree que nuestros hijos cambiarán? La iglesia debiese estar en un nivel completamente, no hablo de esta, hablo de la iglesia en general, pero sabe, ha crecido más la incredulidad que la fe en las iglesias, tristemente. ¿Me dice amén a eso? Eso es así. Usted le pregunta a la gente quiere pero no cree. No es suficiente querer, debe haber un creer. Por lo tanto, debemos desatar lo natural de Dios sobre nuestra vida. Escuche bien, no solamente, y escuche bien esto es importante. Voy a comenzar a entrar a lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y no solamente hablar del poder de Cristo, sino hablar de la naturaleza de Cristo. El poder habita en la naturaleza, pero la gente solamente ha conectado con el poder de Cristo. Me explico. No debemos conectarnos con Cristo solo por el poder, o conectarnos, o que nuestra necesidad sea la fuente de conexión de Cristo. O sea, es ilegal que nuestra conexión solo sea una fuente de necesidad. Que yo me conecte por lo que Él tiene para mí. Patito, ya estamos. Wow, hermanos, qué impresionante. No sé si pasa rápido la hora o yo soy muy bueno para hablar. Una de las dos, o las dos juntas. Pero déjenme en los próximos minutos intentar soltar, que todavía no llego a lo que quiero decirles. Pero como nosotros a veces, la fuente de nuestra conexión con Dios es nuestra necesidad. No es que Dios no pueda suplir nuestra necesidad. Claro que Dios quiere y puede. Promesas hay por cientos en la Biblia. La más cercana a eso es: mi Dios pues suplirá todo. Diga conmigo, todo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Y dice, escuche bien esto, dice todo lo que os falte. Es como que la palabra suplir viene de esto. Es porque, por ejemplo, esto podría estar chuequito, ¿cierto? Usted ha estado en mesitas que están chuecas y se le pone algo ahí para suplir y que eso no se mueva.
Suplir es que de pronto, y dice lo que os falte, quiere decir que usted va a comprar un par de zapatos y cuesta 50,000 y usted solamente tiene 20,000. Recuerdo la vez con mi esposa que me fui a probar unas chaquetas, hermosas chaquetas. Me las probé y dije, esa quiero. Y cuando fui a pagar, adivine qué pasó. No había plata en la cuenta. Y dije, no, está equivocado, tu máquina está mala. Claro, no había plata. Es como cuando uno quiere algo de 50,000 y tiene 10,000. Falta eso es suplir lo que os falta. Lo que yo tengo, la diferencia de lo que yo tengo a lo que yo necesito, la suple el Señor. Por eso ese hombre dijo, creo, Señor, pero ayuda lo que me falta de creer. Sí, yo tengo el 10% de esa fe, pero para llegar al 100 me falta el 90%. Por lo tanto yo creo, pero ayuda este pedazo de incredulidad que no tengo. Ahí este trozo de fe me falta. Entonces mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entendemos entonces que el Señor suple las necesidades, pero no puede ser el centro de mi conexión con Dios una necesidad, que es que lo que me conecte con Él sea la necesidad de su poder en mi vida. Si bien su poder se manifiesta en nosotros, pero demasiadas personas se conectan solamente por lo que Él pueda hacer con su poder. Pero no es eso. Escuche bien esto. Que nuestras oraciones no solamente se deben limitar al deseo del poder manifiesto de Dios, sino que lo que Él quiera y toda su naturaleza operando en nuestra vida. Escuche bien esto. Yo no estoy graduándome con Dios cuando tengo un poder para sanar, cuando tengo un poder para que un paralítico se levante, para que los enfermos sean sanados, para que los ciegos vean, los cojos anden. Porque no es todo eso lo que la Biblia habla. De hecho, cuando Jesús dijo mayores cosas que esta ustedes harán, no habla solamente, no se limitó al poder manifiesto de sanidad y milagros. Él abrió el campo. Y por eso hablo de esto. Porque si bien las obras del Señor las necesitamos, las queremos y el poder de Dios lo deseamos en nuestra vida, si nosotros sacáramos los milagros o el poder de Dios para hacerlo en nuestra vida, la pregunta es ¿qué nos queda? ¿Qué pasaría si no es el caso y usted sabe que Dios tiene poder y ya lo hemos hablado? Pero ¿qué pasaría si yo le dijera, sabe que eso no está, no existe, no está tal promesa, sino que no hay sanidad? ¿Qué pasaría con su vida? ¿Cómo se conectaría si Él no fuera la fuente de recursos? Debemos entonces aprender a conectarnos no solamente, escuche bien, con el poder de Cristo, sino con la revelación de toda su naturaleza, porque el poder es una parte de lo que Él es, pero no es todo. En Él habita toda plenitud y todo poder y toda autoridad, pero no solamente eso está en Él. Nosotros como hijos de Dios necesitamos la revelación completa de todo lo que Él es. No solo todo lo que Él tiene, sino todo lo que Él es. Entonces la iglesia a veces se conecta solamente por lo que Él tiene para yo recibir. Y incluso, escuche bien, los mayores aplausos, los mayores amén, los mayores gloria a Dios, los mayores aleluya que aparecen en una iglesia son cuando algo es soltado de lo que Él puede dar. Y no solo los aplausos en relación a lo que Él es. Usted va a notar, yo he hecho el ejercicio en las iglesias. A veces yo le digo a la gente que Dios te bendiga, y la gente amén, o Dios va a hacer esto mañana, y la gente se emociona con eso. Pero cuando hay una revelación, la gente no se emociona con eso. Cuando hay una palabra manifiesta, la gente no aplaude esa palabra, porque la gente hoy día está conectada en lo que quiere y a veces intenta solo saciar una necesidad. Entonces debemos aprender a conectarnos con la naturaleza de quién es Él. Él es mayor que las sanidades. Él es mayor que las multiplicaciones. Él es una manifestación de algo mayor y quiere manifestarse y revelarse como algo mayor de lo que nosotros lo hemos limitado. No podemos tener oraciones solamente pendencieras, que estén dependientes de algo que necesito. Escuche bien esto. Por medio de la historia bíblica, muchas manifestaciones fueron dadas y también en nuestra vida otras que no se escribieron. Pero tenemos todo lo necesario hoy en la escritura
o parte de eso para conocer la revelación que hay en Él. En esta revelación de Cristo, en la Escritura se nos muestra su gran amor, y nosotros necesitamos de su gran amor. Necesitamos la manifestación de ese gran amor. Necesitamos la revelación del amor de Cristo. Necesitamos la revelación de su paz. Necesitamos la revelación de su justicia. Necesitamos la revelación de su verdad. Necesitamos la revelación de su perdón. Necesitamos la revelación de su compasión, de su sinceridad, de su proactividad, de su misericordia, y la revelación de sus enseñanzas, de su consejo. No solamente de su poder, sino también de su justicia. Usted debiese estar agradecido por la justicia de Dios. Usted debiese estar agradecido por el amor de Dios y conectarse con la justicia, el amor y la misericordia de Dios. No solamente conectarnos y abrazar el poder que habita en Él, sino también todo lo que Él es, la revelación completa, la naturaleza de Dios manifiesta en su vida. Entonces, la oración no solo debe ser el canal para la manifestación de mis deseos o de mis necesidades, sino la oración debe ser una fuente de descanso y de una relación. Por ejemplo, si yo llamara a mi padre todos los días solamente para pedirle algo, qué triste sería nuestra relación. Usted se imagina que yo todos los días le diga: hola, ¿cómo está papá? Bien, ¿sabe lo que pasa? Es que me falta plata para la benzina. Gracias por depositarme. Nos vemos mañana. El otro día: hola, ¿cómo está papito? ¿Sabe lo que pasa? Es que me falta comprar un remedio, no sé si me puede depositar algo. Papito, ¿cómo está? Necesito ir al aeropuerto, ¿por qué no me llevas? Si toda mi relación gira en torno, y toda mi comunicación con mi padre girara en torno a temas de mi necesidad, qué triste sería, qué pobre sería mi relación. Y lamentablemente hoy, quizás no es el caso de muchos de ustedes, pero sé que de muchos sí lo es. Nuestras oraciones, doblamos nuestras rodillas y lo primero que activamos es: Señor, te pido, y todo es una petición. Es como ir a la municipalidad. Usted no va a la municipalidad por ir a preguntar cómo está el alcalde. O sí, no creo, ¿no? Usted no va a la municipalidad a preguntarle a los funcionarios: oiga, ¿cómo están hoy día? ¿Qué le ha pasado? ¿Cómo le va la cosa? Cuando usted va a la municipalidad o va a algún lugar, a Entel, no creo que vaya a felicitar a los ejecutivos. Bueno, los vengo a felicitar, han hecho la pega muy bien, les quiero dar un aplauso, por favor pongan. No es eso. Uno va a ciertos lugares porque va a demandar algo, incluso a criticar algo, o a pedir algo, una explicación o algo. Y a veces tristemente nosotros tratamos nuestra relación con Dios de la misma manera, peticionaria completamente. No hay una relación. Las primeras palabras son: te pido. Las primeras palabras son demanda. Oh Señor, ¿por qué? Tú conoces mi necesidad, y conectamos inmediatamente la necesidad, sin querer que se manifieste primero su amor, su gracia, su gloria, su justicia, sin pedirle que haya una revelación de Dios manifiesta sobre mi vida. Esa es una de las cosas más tristes, es una relación triste y pobre que la iglesia debe evitar. La iglesia tiene que tener una relación nutrida, correcta, firme, sólida. No solamente tratar de recibir lo que Él tiene, sino que la revelación completa de la dimensión de Cristo opere sobre nuestra vida. Saber que la relación, llamar y preguntar de pronto, doblar nuestra rodilla solamente para preguntar: Señor, ¿cómo estás? Sabiendo que Él está en la eternidad, pero preguntarle: ¿cómo te sientes? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Qué me falta por hacer? Guíame a hacer lo correcto. Quebrar nuestro corazón para intentar pedirle a Dios que nos dé dirección en lo que hacemos. No solamente para que Él nos diga que sí o que no, o tomar o presentarle las alternativas a Dios, porque a veces le decimos: Señor, tomo derecha o tomo izquierda, dígame Señor, y esperamos y pedimos consejos: Señor, tomo derecha o tomo izquierda. Y a veces lo único que quiere Dios es que tú descanses. Es descansar en su voluntad y preguntarle: Señor, dígame usted, ¿qué hago? Yo quiero agradarte. Y de verdad que nuestro corazón y nuestras oraciones apunten a intentar agradar el corazón de Dios, y no solo tratar de que Él resuelva algo en nuestras vidas, sino decirle: Señor, gracias por tu justicia.
Permíteme también que la revelación de tu justicia sea manifiesta en mi vida, porque como tú eres justo, yo también quiero habitar en esa justicia. Permíteme tener un corazón, Señor, como el tuyo, lleno de amor, de misericordia. No solamente operar en dones de milagro que son buenos, los necesitamos, y no digo que no, pero también está todo su amor. Hay cosas que nosotros no podremos hacer. Hay personas que no serán sanadas, pero todas necesitan del amor de Cristo revelado sobre sus vidas. Entonces necesitamos mucho más doblar nuestro corazón para preguntarle: Señor, enséñame cuáles son las sendas, cuáles son los caminos que tengo que cortar. Señor, ¿por dónde debo ir? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sientes que está la iglesia? ¿Cuál es mi aporte? ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir? No te estoy presentando alternativas, Señor. Te estoy presentando mi vida. Que tú me digas dónde, cuándo y hacia dónde debo dirigir mis pasos. Y donde tú me digas, Señor, yo iré. La puerta que tú abres, yo entraré. La que tú cierras, la aceptaré. Lo que tú decidas, Señor, está bien para mí. Una relación donde nosotros de verdad estemos interesados en el corazón de Dios, en saber qué es lo que ahora nos toca hacer en los próximos pasos que debemos dar. No solamente una oración donde le expliquemos todo lo que hacemos, justifiquemos todo lo que estamos haciendo, sino un corazón quebrantado, preguntándole con humildad de corazón, diciéndole: Señor, dígame usted qué es lo que ahora yo debo hacer, que usted es lo malo que ve en mí, que yo tengo que sacar. El salmista David decía: Señor, examina mi vida, examina lo profundo de mi corazón. Límpiame, Señor. Hay cosas que nosotros están mal delante de Dios, y solamente una petición delante de Dios quizás no está consciente. Hay muchas cosas inconscientes que están mal delante de Dios, que nos salen en una predicación, que no son evidentes, como el adulterio, la fornicación y todas esas cosas no son evidentes, son pecados allí en lo profundo del corazón, pero que también desagradan a Dios, y hay que pedirle a Dios, decirle: Señor, es como Job, tener ese corazón de Job, decir: voy a ofrecer una ofrenda, voy a levantar un sacrificio, porque tal vez mis hijos han pecado en sus corazones, tal vez ellos se han equivocado y no se han dado cuenta, y yo como sacerdote de mi casa levantaré un sacrificio por mi familia. Es interesarnos, mantener una relación y una paz con Dios. Es el tratar de que mi vida sea productiva en Dios. Es tratar de amar esta relación. El Señor pagó por todos nuestros pecados. El Señor puso la cuenta en cero. La muerte de Cristo Jesús en el Calvario puso la cuenta en cero. No podíamos pagarla, la cuenta era muy alta, no teníamos nosotros para pagar, pero el Señor dijo: consumado es, yo he pagado la cuenta, ya estás en cero. Pero ahora la idea es mantenernos en ese cero. Es decirle: Señor, ahora que ya no tengo pecado delante de ti, que ya ahora yo fui limpiado con la sangre de Cristo, fue llevado otra vez a tu redil. Yo estaba lejos, estaba muerto, pero ahora he resucitado en Cristo. Ahora que tengo esta vida, la pregunta es: ¿qué hago? Es mantener y sostener una relación. La oración que Jesús nos enseña es un medio de relación productiva, sana, necesaria. No podemos hacer de la necesidad la mayor fuente de relación con Dios. Qué triste sería siempre conectarnos cada día con Dios, los días que nos conectamos, porque a veces ni nos conectamos. A veces decimos: el Señor sabe, y no nos conectamos con Él. Y queremos tener una vida plena, y queremos vivir vidas triunfantes. Es imposible vivir vidas triunfantes en una desconexión de su presencia. La nueva vida en Cristo Jesús y la operación de su naturaleza en la revelación de Cristo abre nuestros ojos del entendimiento para tener una vida agradable y productiva. Y creo que a aquellos que les interese en esta mañana, lo más importante es presentarnos delante de Dios como obreros aprobados. Obreros que no tienen de qué avergonzarse. Obreros que levanten su mirada delante de Dios y digan: Señor, aunque me fue mal, lo intenté toda la noche. A veces me ha tocado bajarme de este púlpito
antiguamente, mucho más que ahora, pero siempre mi esposa me preguntaba después de una predicación donde ponía todo mi corazón, y a veces después de todo el intento que hacía, me sentía frustrado, pero he aprendido a salir de esa estación de mi vida, y lo aprendí hace un par de años atrás. Hoy día jamás bajo frustrado, porque hablo todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y a veces los resultados de una palabra no son lo que uno espera, pero estoy tan convencido de lo que Dios ha puesto en mi corazón, y también del esfuerzo que hay detrás de la oración, del ayuno, de la búsqueda, que jamás hoy me presento delante de Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Vergüenza sería no esforzarse, vergüenza sería hacer las cosas mal, pero usted, mientras haga las cosas bien, no se avergüence. No se avergüence. Tal vez cantó una alabanza con todo su corazón y no le salió como usted quería. No se avergüence. Usted dio lo mejor y Dios lo sabe. Tal vez trató de ayudar a alguien todo lo que más podía y lo intentó y no se pudo. No se avergüence. Dios vio ese esfuerzo y Dios premiará la intención de su corazón. No alcanzamos la máxima expresión de gloria de Dios haciendo que los paralíticos se levanten o que los ciegos vean. Déjeme decirle esto, y con esto quiero terminar, y todo lo demás lo diré en la segunda parte. Usted no va a agradar a Dios por medio de los milagros. Dios nos impacta con los dones que tenemos. Dios nos impacta con nuestros dones y nuestros talentos. No le causa nada a Dios un don activado. Nada. Los hombres sí conectan con eso. Usted se asombra. Y no está mal, porque hay dones hermosos repartidos en la iglesia. Dones repartidos en la iglesia. Dones que nos asombran, dones de milagro. Y a veces tristemente la gente conecta tanto con eso, que alguien que opera en un milagro y nosotros nos acercamos. Conocí a un hombre que tenía un don profético, y sabe cómo la gente lo rodeaba, porque la gente casi quería que su vida le sea adivinada. Tristemente la gente hoy, en su inmadurez, valora tanto los dones. Y no es que estén mal, porque cada uno de nosotros tiene dones. Dígame amén a eso. No existe ninguno en este salón que no tenga un don. Por lo menos uno usted lo tiene. Que usted no sepa cuál es un tema suyo que no ha trabajado, pero todos acá en este salón tienen dones. ¿Y qué debemos hacer? Trabajarlos y operar en esos dones. No son malos, son buenos, pero no podemos. Eso impresiona a las personas. Dones de sanidad impresionan a la gente se conecta. Usted diga, vamos a hacer una campaña de sanidad y milagro y vamos a traer al predicador X, el que usted vea, y ese hombre trabaja en dones, el lugar se llena. Pero llame a oración, llame a búsqueda, llame a un tiempo de agradar a Dios. Y toda esa gente que conectaba con ese don no va a venir, porque la gente se emociona con el don dado a un hombre, pero no con agradar a Dios. Yo creo que debemos cambiar. Debemos saber que Dios, y estamos reunidos y estamos aquí, y esta casa se levantó y alguien la diseñó, y Dios nos permitió congregarnos, y Dios nos juntó de diferentes lugares, comunas y países. Y Dios me hizo un llamado a mí y juntó a líderes y hombres de Dios en este lugar, porque tenía un plan, un proyecto. Y la primera cosa que debemos hacer es tener el entendimiento que si estamos reunidos es para adorar a Dios. Estamos juntos en este lugar, no esperando que algo venga, sabiendo que algo vino, y por lo que vino estamos reunidos. Estamos aquí reunidos en su nombre para levantar el nombre de Cristo, exaltar la deidad de Jesucristo, manifestar a la gente su gloria y darle honra y gloria al Padre eterno que está gobernando por los siglos de los siglos. Eso es el entendimiento. El hecho de que nos reunamos no es malo, es bueno. El hecho de que nos conectemos con hombres que tengan don son buenos. Pero usted a veces no tiene acceso. Y un día orando al Señor, quería ir a un congreso y no pude. No tenía los recursos para ir, no tenía la fe para poder viajar. Y yo llorando en mi habitación, yo le dije: Señor, no puedo ir a ese congreso, y tanto deseo que tenía de ir. Y el Señor ponía esa palabra en mi corazón,
Que a veces no tenemos acceso a los grandes hombres de Dios, pero sí tenemos acceso al Dios de los grandes hombres. Entender que a veces no podemos tocar a los hombres. A veces parece tan extraño, hermano. Y eso ha sido tan extraño que la gente rodea a un hombre solo para tocarlo. Y eso me hace ver que ellos no entienden todavía que es solo un hombre, y que lo que habita en él es una unción, pero es un hombre. Y el mismo Cristo que está en él también está en nosotros. Y aquel que está en la plataforma también está esperándonos en el cuarto. Y el que tú puedes ver en la gloria de un hombre es solamente la manifestación de Dios en un momento sobre una persona. Pero ese mismo Cristo que opera en mí también opera en ti, opera en tu vida, y te espera cada día para manifestar su gloria y su gracia en el lugar donde tú inclines tu corazón. No solamente en un salón donde las luces se prendan, sino que en la calle, en el trabajo, ahí en el baño de la oficina, allí caminando por la calle, tomándole la mano a tu hijo, pidiendo la bendición en la casa. Allí está también la presencia, la gloria de Dios manifiesta. Pero dale lugar, dale el espacio. No podemos rodear a hombres para tratar de tocarlos. ¡Qué locura! Cuando tenemos al Dios de los grandes hombres, la línea está abierta, el teléfono desocupado, hay saldo en nuestra cuenta para seguir llamando. Es lo más importante, la llamada más importante no está en la conexión con un hombre, sino en la conexión con el Dios que ha llamado a los hombres. Los hombres pasarán, por muy bueno, por muy usado que seamos, nuestros días han sido contados sobre la tierra. Algunos 20, otros 30, otros 40, otros 50. Pero después de nosotros Dios levantará una nueva generación de otros hombres. Los hombres pasan, pero Dios permanece para siempre. Los hombres se terminan, los hombres caen, pero Dios es fiel. Dios sigue siendo fiel. Aleluya. Póngase en pie, por favor. Lo que busca Dios en nuestra vida no son dones. Lo que busca Dios en nuestra vida es la manifestación de Cristo en nosotros. Reciba eso, por favor. Cuando Dios nos ve, Dios Padre nos ve, lo que Él intenta ver en nosotros no es la operación de un don, es la manifestación de Cristo sobre mi vida. Déjame cerrar con esto. De todo lo que voy a hablar en la próxima predicación, en un ratito más, les voy a hablar de la importancia de entender. Escuche bien esto. Lo más importante de lo que debemos entender. Daniel, está saliendo tu voz, hijo. Lo que debemos entender de las cosas más importantes es que la revelación de Cristo está no para que nosotros podamos decir que sabemos algo, sino que la revelación de Cristo está para que nosotros asentemos la revelación en la conducta. Que sepamos que esa revelación de Cristo está y existe. Y voy a explicar con mucho detalle en la próxima reunión, en un ratito más, cómo esa revelación de Cristo. Cuando alguien me dice lo siguiente, y con esto cierro, se nos dijo lo siguiente, se nos enseñó que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo era hablar en nuevas lenguas. Pero yo le voy a decir que la evidencia de la llenura del Espíritu Santo es la manifestación de la vida de Cristo manifiesta en nuestra vida. Porque usted puede hablar en lenguas y no manifestar nada de Cristo. Usted puede danzar y llorar y no tener nada de Cristo en sus conductas. Pero cuando uno escucha a Esteban siendo apedreado, muerto, uno empieza a leer. ¿Y sabe lo que me sucede a mí cuando leo la vida de Esteban? Yo no sé si es Cristo o es Esteban, porque él actúa como Cristo hubiese actuado. Y creo que ahí está
lo real de nuestra vida. De decir yo soy lleno del Espíritu Santo, y la manifestación de la llenura no es hablar en lengua, eso es parte, sino que es el carácter de Cristo asentado en nuestra vida, y que su justicia opera en mí, y que su misericordia opera en mí, y que su perdón opera en mí, y que su gracia, no solamente el poder para sanar, sino la misericordia para extender la mano, el perdón para abrazar a aquellos que nos están dañando. Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios, y le dijo: Padre, no le tomes en cuenta ese pecado. Las mismas palabras, porque eso habla de que, y la Biblia dice, Esteban lleno del Espíritu Santo, y la llenura manifestó el carácter de Cristo en la vida de Esteban. Entonces la revelación de Cristo, lo más importante es que afecta mi conducta, no suma solo a mi entendimiento, sino que saber que tengo revelación de Cristo es que estoy operando como Él lo haría, y viene a sumar a mi vida. Por eso es tan importante que vivamos en la revelación de Cristo, porque la iglesia necesita, ¿sabe? La gente no conecta con Dios, la gente conecta con nosotros. Cuando yo camino por la calle, la gente conecta conmigo, no con Dios. Pero cuando yo me junto con ellos, ellos tienen que ver algo de Dios en mi vida. Cuando la gente te ve a ti, tiene que ver algo de Dios en ti. Por eso la revelación no es para que digamos: wow, cuánto sé de Dios. Eso, ¿qué sentido tiene saberlo? Si la gente no ve a Cristo en nosotros, si la gente no nos apunta como apuntaron a Pedro diciendo: oye, tú hablas como Él, tú eres uno de ellos. Porque llega un momento donde Cristo es tan impregnado en nosotros que aunque nos tratemos de ocultar, no podemos. Hay tanto de Cristo en nosotros. Dios se ha revelado de tal forma que no importa cuánto nos escondamos, siempre Cristo saldrá a la luz por medio de nuestra vida. Amén. Incline su rostro, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento tan especial, y yo siento tu dulce presencia en medio de nosotros. Yo sé que todos los que estamos aquí sentimos un manto pesado de gloria en este lugar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Eres hermoso. Cuando nos prometiste el Espíritu Santo, dijiste que Él te glorificará. La evidencia de que el Espíritu Santo está es que hay revelación de Cristo. Y cuando se habla de Cristo hay un gozo inefable. Hay una gloria manifiesta. Hay un peso de tu presencia en medio. Derrámate, Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aunque los hombres han intentado llegar a ti de diferentes formas, incluso a través de una torre, dijeron: vamos, subamos al cielo, hagámonos una torre que llegue hasta el cielo. Los hombres han intentado, pero no hay ningún camino. Hay solamente un camino. Eres tú, Jesucristo. No podemos conectarnos con el Padre
sin la revelación de Jesucristo. Gracias. Aleluya. ¿Por qué no levanta sus manos y deja fluir un momento la presencia de Dios? No se conecte con la necesidad. Le digo la verdad, no es necesario. En este momento no es necesario. Yo no estoy apuntando a la necesidad que usted tiene. Yo le estoy diciendo que Cristo es revelado, y la revelación de Cristo viene a desatar toda área de nuestra vida. Vamos, levante sus manos un momento en la presencia de Dios. Señor, llénanos con tu presencia. Llénanos más. Aquí está tu iglesia, Dios. Llénanos más de ti. Llénanos. Que cada vez, Señor, quede menos de nosotros y aparezca más de ti. Al pasar los años, la gente diga, sabes, no te pareces al que conocí. Y podamos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo, que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Que cada día, Señor, haya menos de nosotros y más de ti. Qué distinto sería si algo en mí sale y algo de ti entra. Qué diferente sería nuestras conductas, nuestra manera. Qué diferente sería. Vamos por un momento, levante sus manos, conéctese y dígale, gracias, Jesús.